Muy buenos días, compañero y profesor. Soy Héctor Mauricio Cano Rodríguez, de segundo semestre de la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. En el día de hoy tengo el placer de compartirles mi trabajo de la materia de ideas políticas. Este trabajo es exclusivamente académico y en ningún momento compromete a la institución en la cual trabajo, con el cual busco dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría relacionar el caso Reficar con los pensadores políticos neomodernos? Les quiero dejar este proverbio francés para reflexionar un poco. Los pequeños ladrones desde la cárcel ven pasar a los grandes ladrones en carroza. Para entrar en contexto tenemos que Reficar fue construida en 1957. Posteriormente, en el año 1974, Ecopetrol la compra. En el 2006 se le vende el 51% a la empresa Glencore con el objetivo de que esta empresa financie la modernización. En 2009, tras Glencore verse envuelta en problemas económicos, le vende nuevamente el 51% a Ecopetrol. Los problemas iniciaron en el 2010 cuando se cambió el contrato. Pasó de ser de llave en mano, con costos fijos, a costos reembolsables. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa ICB venía, contrataba y pasaba facturas y Ecopetrol lo único que tenía que hacer era desembolsar y desembolsar. Tenemos que el costo inicial era de 3.892 millones de dólares y el decremento patrimonial fue de 6.080 millones de dólares, según datos de la Contraloría General de la República. Entraremos a analizar algunos pensadores que han dado su punto de vista sobre la corrupción. Entonces tenemos que Jean Roussel, en su obra El contrato social, dice: nada más peligroso que la influencia de los intereses particulares en los negocios públicos. John Locke, en su obra Estado de Naturaleza, nos dice: la ley natural sería suficiente para gobernar si no fuera por la corrupción y el vicio del hombre degenerado. Thomas Hobbes, en su obra La filosofía política del liberalismo, dice: los hombres por sus pasiones naturales siempre buscan el beneficio propio o favorecer sus intereses personales. José María Martín, en su obra Democracia y Religión, dice: la democracia no está exenta de corrupción, ni es el antídoto de todos los abusos o vicios del poder. Joseph Ratzinger, en su obra Poder, Justicia y Paz, dice: maquiavelismo, aprovechamiento de los bienes de la comunidad en favor de intereses propios. María Fierro, en su obra Álvaro Uribe Vélez, Populismo y Neopopulismo, nos dice: Uribe comenzó como todos los neopopulistas haciendo una crítica a los partidos y a la corrupción. Recuérdese el referendo contra la corrupción. Edgar Enrique Martínez Cárdenas, en su obra La corrupción en la contratación estatal colombiana, una aproximación del neoconstitucionalismo, dice: aprovechándose el esquema de contratación del Estado para beneficiar intereses particulares. Alfredo Rehn, en su obra Clientelismo político, nos dice: señala a la corrupción como un problema perenne en la humanidad, que está siempre presente. Mario Casiagli, en su obra Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada, nos dice: la corrupción es un intercambio mediante el dinero. Alberto Maldonado, en la obra La lucha contra la corrupción en Colombia, dice: abuso de pasiones, de poder o de confianza para beneficio particular en detrimento de los intereses colectivos. Norberto Bobbio, en su obra Liberalismo y Democracia, dice: tal vez, y como ocurre actualmente bajo el modelo económico neoliberal, a la indiferencia del ciudadano. Daniel García Delgado, en su obra El neoliberalismo tardío, nos dice: distribuye mal el ingreso nacional y puede hacer más rico a los ricos
a costa de los pobres, darle más a los que tienen. John Rawls, en su obra La teoría de la justicia, nos dice: construir teorías capaces de proporcionar principios, servir de base para la legitimación social. Frederick, en su obra, nos dice: la fatal arrogancia. Prepotencia de los gobernantes, se creen capaces de planificar la economía a su antojo. Y por último tenemos a Raimundo Soto en su obra La corrupción desde una perspectiva económica, el cual dice: la corrupción usualmente afecta la efectividad del Estado en la aplicación de las políticas económicas y la calidad de las mismas. Vemos que todos estos escritores nos centran en que la corrupción lo único que hace es hacerle daño al país, quitándole los pocos recursos a la gente pobre y dándosela a los ricos. Y aquí tenemos unas conclusiones, las cuales dice: por la falta de planeamiento, ejecución y control, el país se enfrenta ante el mayor escándalo de corrupción en su historia reciente. Se deben evaluar los socios inversionistas para que no pase lo que pasó con esta compañía, que no tenía ninguna experiencia en modernización de refinerías. Hubo demasiadas falencias en el control posterior. Los problemas de planeación se presentaron en todos los ámbitos. Por último, falta querer más el país y dejar el amor por el dinero, buscar el bien común, no el bien propio.